Muy buenas tardes a todos. Da mucho gusto saludarles. En esta ocasión, les doy la más cordial bienvenida a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, el cual me honro presidir, su servidor Sergio Adriano Gabriel, en sus órdenes. Y pues comentarles que estamos trabajando a través de este instituto en temas específicos sobre derechos humanos. Estamos colaborando en algunos proyectos nacionales e internacionales, en los cuales nos tiene ocupados, y así ocupados en diferentes aspectos. La parte de capacitación, somos un ámbito experto en la academia. Estamos trabajando con proyectos no solamente en el estado mexicano, sino también en algunos países en el cual pues estamos desarrollando ya. ¿Podrían silenciar sus micrófonos, por favor? Ya, pedirles por favor si puedan silenciar sus micrófonos. Y pues bueno, como les comentaba, trabajando proyectos muy importantes en Europa. Estamos en España, en Francia, Portugal, en toda la República Mexicana, en algunos países hermanos como Argentina, Colombia, por mencionar algunos de los más cercanos, y pues con el gusto también de incorporarnos en África. Estamos trabajando proyectos ya con el Príncipe de Camerún, proyectos muy interesantes, temas especiales de derechos humanos en aquel continente. Así es que, bueno, pues me da mucho gusto saludarlos. Uno de los programas estratégicos es la Masterclass. Esta clase maestra, lo que hacemos es que normalmente con una periodicidad de una semana, semana y media, tenemos diferentes temas, diferentes temáticas relacionadas con derechos humanos. Hemos trabajado temas sobre responsabilidad civil, moral, cuestiones de derecho médico, diligencias, temas relacionados a la materia fiscal, derecho agrario, pero todas con un enfoque de derechos humanos. Uno también, no menos importante, el derecho internacional de los derechos humanos, cosa que también nos invita a trabajar en proyectos de actualización para nosotros. En este orden de ideas, en esta ocasión, me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y en particular, nuestro invitado de esta tarde, noche, al maestro en Derecho, Hugo Porras Gutiérrez. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestro. Es un honor contar con su asistencia y sobre todo para hablar de un tema tan importante, para sobre todo en la defensa y protección de los derechos humanos, como es el juicio oral, la demanda de amparo. Con la vasta experiencia que tiene nuestro programa, verdaderamente auguro que vamos a disfrutar mucho esta sesión, esta plática, porque bueno, dentro de la experiencia que tiene nuestro invitado de esta tarde noche, él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, con estudios de maestría en Derecho Fiscal por la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Asimismo, docente de varias instituciones académicas a nivel nacional, como lo es la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Asimismo, también docente de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha sido también docente de la UNITEC, Universidad Tecnológica de México, y en el INDAPAC, el Instituto Nacional de Derecho Penal, entre otras instituciones más. Por otro lado, comentar también que no solamente con la formación académica del invitado, sino también con su experiencia como juzgador. Es tan importante soslayar que podamos tener mucha teoría, podamos estudiar muchos posgrados, actualizaciones, pero dicen que la práctica hace al maestro. Así es que tenemos el gusto de escuchar a nuestro ponente de esta tarde, noche, quien ha sido proyectista en el Poder Judicial Federal, actuario judicial, juez de distrito en varias ocasiones, e igualmente magistrado del Tribunal Colegiado en materia civil.
Así es que, como ven, ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación. Y estoy seguro que va a ser, como mencionaba hace un rato, un gusto y un honor escuchar al maestro Jorge Arturo Torres. Así es que, sin mayor preámbulo, le doy la más cordial bienvenida. Le cedo el uso de la voz, maestro, y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Le cedo la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arellano. ¿Se escucha mi audio? Sí. Bueno, antes que nada, como es obligatorio, agradecer al Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, a su director, el maestro y amigo, el doctor Sergio Arellano Rabiela, por la invitación para platicar esta tarde con ustedes de un tema pues interesante que tiene que ver con la metodología para desarrollar una demanda de amparo. Tenemos 1 hora y media para platicar. En 1 hora y media, pues obviamente no podemos platicar toda la técnica del juicio de amparo, pero he decidido darle un enfoque metodológico, técnico, práctico de cómo le hago para que no me declaren inoperantes mis conceptos de violación. O sea, digamos, nuestro reto, que no caer en la inoperancia. Podemos platicar varios puntos, podemos platicar temas de las causales de improcedencia, podemos revisar cómo planteo mis conceptos de violación y qué debo buscar. Me parece que por el propósito de esta masterclass, como así se ha denominado a esta charla a la que me invitan esta tarde, yo humildemente prefiero llamarle charla. Masterclass me parece muy grande para lo que voy a intentar hacer esta tarde. Vamos a platicar sobre la técnica, la metodología para elaborar los conceptos de violación de una demanda de amparo. No sé, doctor Arellano, si me permitan habilitar pantalla porque traigo aquí una ponencia, bueno, una presentación que me gustaría compartir con el grupo, por favor. Mucho gusto. Está habilitado, maestro. No sé si quisiera intentarlo. Voy a intentar. Este, perdón mi ignorancia, pero no encuentro cuál sea Donde dice comparte, hasta arriba dice cámara, micrófono, comparte. Hay una flechita. cámara, micrófono, comparte. Yo aquí veo la cámara y el micrófono, pero no veo la flechita. Ah, ya. Si usted gusta enviármela, si quiere enviarme su presentación, yo la bajo y se la voy proyectando, si le parece. Para efecto de que no se vea que me distraigo, voy a desactivar cámara el minutito que me tardo en mandarle. De acuerdo.
Sí, doctor, le mandé la ponencia a su número de WhatsApp, por favor. Sí, ya la recibí, la bajo y la proyecto en 2 minutos. Por favor, magistrado. gracias. Si quiere, En se tanto lo puedo. vemos este detallito técnico, vamos a iniciar. Con tales propósitos, pues vamos a tomar en cuenta cuáles son los puntos que regularmente discutimos en un juicio de amparo. Y en estos puntos que solemos discutir en un juicio de amparo, desde luego está el derecho de acceso a la justicia. Nuestro instituto, para quien estamos platicando esta tarde, entendemos es un instituto especializado en derechos humanos y por esa razón quise darle un enfoque a esta plática en derechos humanos. Y por tal motivo, pues vamos a empezar platicando en el fin de los derechos humanos, en el acceso a la justicia. El derecho de acceso a la justicia lo encontramos en nuestra Constitución, en el artículo 17. En este artículo 17 de nuestra Constitución encontramos el derecho que todas las personas tenemos a recibir justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial. Este derecho de acceso a la justicia nos perfila el acceso que tenemos al juicio de amparo. Recordemos que en la impartición de justicia tenemos medios ordinarios de defensa y medios extraordinarios de defensa. En los medios ordinarios de defensa, pues comprendemos los recursos. Por ejemplo, la apelación, la revocación, la revisión. Instituciones de este tipo que significan la revisión de temas de legalidad por lo que hace a los actos de autoridad. Tenemos también un medio extraordinario de defensa. Este medio extraordinario de defensa es el juicio de amparo. Dice un buen amigo, la dama más querida de México, y debo decirlo, además es la dama que me mantiene porque gracias al juicio de amparo seguimos comiendo. Entonces vamos a platicar de esta dama tan amada para las mexicanas y los mexicanos. Vamos a platicar del juicio de amparo, de esta institución maravillosa que contiene un medio extraordinario de defensa precisamente para tutelar, para defendernos en materia de derechos humanos. E iniciamos con el derecho de acceso a la justicia. El derecho de acceso a la justicia lo vamos a encontrar dividido en 3 esferas fundamentales que ahora que tengamos oportunidad de visualizar esto en pantalla, podré explicar esta diapositiva que pondremos en pantalla en unos minutos. Tenemos que el derecho de acceso a la justicia comprende el derecho a una ejecución de la pretensión que estamos pidiendo, del derecho que estamos protegiendo. Tenemos el derecho a la recepción, a la tutela judicial efectiva y el derecho a que se respeten formalidades esenciales. El derecho a la tutela efectiva comprende el recurso efectivo, el recurso sencillo, el recurso rápido. La tutela judicial efectiva implica también el derecho a recibir una sentencia de fondo. Ahora, en cuanto a las formalidades, vamos a encontrar aquí lo que conocemos como el debido proceso. El derecho al debido proceso. Que a ciertas autoridades no suele gustarles mucho el derecho al debido proceso, que marcan alguna desaprobación al debido proceso y platicamos y a veces hasta nos enfrascamos en discusiones bizantinas del debido proceso. ¿Qué vamos a entender por debido proceso? Si vemos que el debido proceso, como lo entienden algunas personas, es solo respecto
de las personas involucradas en un proceso penal? Y parece que seguimos teniendo problemas con la presentación. Denme un minutito, le pregunto aquí al doctor Arellano su correo. Sí, doctor, estamos trabajando para su presentación, nada más que viene en PDF. Point, porque la mandé así por lo pesado, la puedo mandar a su correo electrónico, el archivo en PowerPoint. Si me hace favor de decirme cuál es, lo comparto enseguida. Perfecto. Se lo estoy escribiendo. Sí, gracias. Listo. Gracias. Aquí estoy buscando el correo. Es lo malo de que si se divorcia, se va a perder. En ninguno de los dos va a pensar una y en Chicago tiene dos. Lo real ya lo mandé, doctor. Por favor, espero que haya llegado bien. Por Gracias, ahorita la presento. Muchas sí, gracias. 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 Bueno, les decía, en el debido proceso, ¿qué entendemos por debido proceso? Y desafortunadamente aquí nos hemos enfrentado a la ignorancia de este derecho y se le ha visualizado en el entendimiento ordinario como el derecho a las personas que están involucradas en un proceso penal y en alguna tendencia maliciosa se le ha visto como este derecho que tienen los delincuentes, y no pudiéramos decir ni siquiera delincuentes porque son personas probablemente responsables de una conducta delictiva, se les está viendo como la manera de que estas personas involucradas en un proceso penal puedan evadir el responder por la acción de la justicia, puedan evadir las consecuencias por haberse visto involucradas en una conducta delictiva. El debido proceso, que es el pilar del juicio de amparo, vamos a desmembrarlo en lo que se le llama el núcleo duro del debido proceso. Esto ustedes lo podrán encontrar en jurisprudencias clásicas de la primera sala de la Suprema Corte y del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos elementos del núcleo duro del debido proceso encontramos la garantía de audiencia, y en la garantía de audiencia no únicamente el derecho a ser escuchados, sino el derecho a emitir una pretensión o plantear una defensa, porque el derecho de acceso a la justicia es tanto para ejercer acciones como interponer recepciones, promover defensas, de suerte que de aquí vamos a tener en primer lugar el derecho a la acción y el derecho a la excepción. Si solamente tuviéramos el derecho a ejercer nuestra pretensión o a oponer nuestra defensa, naturalmente no tendríamos un recurso judicial efectivo, no tendríamos un efectivo acceso a la justicia, porque necesitamos también probar lo que decimos. Y de aquí deriva la segunda esfera de nuestro derecho al debido proceso, el derecho constitucional a la prueba. Tengo el derecho a probar. Y en este derecho a probar, pues también tengo derecho a contradecir las pruebas de mi contraparte y a ser un vigilante, un auditor, un contralor de las pruebas que ofrezca mi contraparte. Después de este derecho de constitucional a la prueba, de aquí vamos a derivar el derecho a que el proceso se lleve a cabo solo con pruebas lícitas, es decir, con pruebas que se practiquen respetando los derechos fundamentales, y el derecho a que las pruebas que se consideren en el juicio, vamos a enfocarnos esta tarde del amparo judicial, porque amparo podemos ver el amparo administrativo, que ese se acuece aparte.
vamos a concentrarnos esta tarde en el amparo judicial. Encontramos también el derecho a que la persona juzgadora emita una sentencia con base en pruebas regulares. ¿Qué significa que me sentencien con base en pruebas regulares? A que las pruebas que se consideren en el juicio sean pruebas que hayan sido ofrecidas, admitidas y desahogadas de acuerdo a las formalidades, a las reglas que nos indica el Código Procesal en cuestión. Por ejemplo, si hablamos de la materia civil, el Código de Procedimientos Civiles, que ya tenemos en ciernes el Código Nacional de Procedimientos Civiles, parece que por fin ya verá a la luz esta nueva codificación y seguramente nos dará mucho que reflexionar y mucho que trabajar para quienes nos ocupamos de la materia civil. Después de este derecho de condicionar la prueba, tenemos el derecho a alegar, el derecho a expresar nuestras manifestaciones finales. Para la materia penal, pues lo conocemos como nuestros alegatos de clausura, donde ya concretamos, decimos, yo expuse esto, esta fue mi pretensión, estas fueron mis pruebas son mejores o mis pruebas merecen mayor valor convictivo que las de mi contraparte, por esto, por esto y por esto. Ponemos los puntos sobre las íes en nuestros alegatos. Tenemos este derecho a emitir alegatos. Materia civil ha tenido este pequeño inconveniente o gran inconveniente de durante décadas verse los alegatos como una formalidad prescindible. ¿Por qué? Porque es regular que en los tribunales ordinarios, los alegatos no sean más allá de escuchados, bueno, de oídos, no son escuchados. ¿Por qué no son escuchados? Porque no ameritan respuesta por parte de los tribunales. Lo cierto es que sí tenemos este derecho a recibir una respuesta de nuestros alegatos. La materia administrativa, desde luego la materia penal lo tiene, pero vamos a platicar de la materia administrativa. La materia administrativa tiene esta institución que es lo que conocemos como los alegatos de bien probado. Y estos alegatos de bien probado para la materia administrativa le significan al tribunal la obligación de contestarlos. Traslademos los alegatos de bien probado para la materia civil para obligar a la respuesta. Después de los alegatos, en este núcleo duro del debido proceso, tenemos el derecho a recibir una sentencia. Después de la sentencia, tenemos el derecho a impugnarla. Tenemos el derecho a inconformarnos con ella. Algunas instituciones procesales nos marcan medios ordinarios de defensa, como por ejemplo la materia civil, tenemos la posibilidad de una apelación. La materia mercantil no nos tiene un medio ordinario de defensa. Después de la sentencia que tenemos en un juicio mercantil, no tenemos esta opción de apelación. Por ejemplo, en un juicio ordinario no tenemos esta opción, lo cual no significa que no exista un medio de defensa. Para eso tenemos el juicio de amparo. Y después de la resolución de las impugnaciones ordinarias y extraordinarias que tenemos en la sentencia, finalmente tenemos el derecho a que se ejecute la sentencia y a que se respete la cosa juzgada que derivará de la decisión de la autoridad judicial. Todo esto es parte del núcleo duro y en este núcleo duro vamos a encontrar todas las cuestiones que podemos ir debatiendo en un juicio de amparo judicial. Avanzo un poquito, creo que todavía tenemos inconveniente para la presentación, pero yo aquí voy platicándoles. En el juicio de amparo podemos reclamar, que parece que ya por aquí están teniendo la posibilidad de descargar la presentación. Como tienen algunos gráficos, parece que el archivo se hace un poquito pesado. Un inconveniente por ese modo que tenemos de presentar nuestra ponencia. Les decía, vamos a tener en el juicio de amparo dos posibilidades, juicio de amparo judicial. Podemos reclamar dos tipos de actos. Y dependiendo qué tipo de acto reclamemos, la dinámica, la metodología que vamos a seguir. Tenemos por un lado los actos de molestia y por otra parte tenemos los actos privativos. En los actos de molestia
nuestro artículo constitucional rector lo es el artículo 16 constitucional. En tanto que para los actos privativos, nuestro normativo constitucional rector lo es el artículo 14 constitucional. Con esta distinción que hago en este momento, quiero invitarles a que vayamos purgando este vicio frecuente en las demandas de amparo. En la parte en la que dicen preceptos constitucionales violados, es común o resultaba común que las demandas de amparo dijeran artículos 14 y 16 y que en automático para todos se dijera 14 y 16. Esta es nuestra carta de presentación del Tribunal de Amparo. Si el Tribunal de Amparo ve invocados los artículos 14 y 16 de manera paralela, el Tribunal de Amparo tendrá una sospecha muy fundada de que la parte quejosa y su autorizado no saben hacer una demanda, porque va a decir, ¿qué es lo que me reclamas? Si me reclamas un acto de molestia, no me puedes invocar el artículo 14. Si me reclamas un acto privativo, pudiéramos tener algunos sesgos del artículo 16, pero ese no es tu artículo rector, es el artículo 14. Entonces, distingamos qué reclamamos, si es un acto de molestia o un acto privativo. ¿Cómo distingo uno de otro? Los actos de molestia son actos de carácter transitorio, son actos cuya vigencia permanece para el ámbito judicial en tanto se resuelve el juicio. Aquí, desde luego, encontramos los actos relacionados con medidas cautelares. Los actos relacionados con medidas cautelares, que aquí unos medios preparatorios o medidas precautorias, como puede ser, por ejemplo, una pensión provisional, una pensión alimenticia provisional, una separación de cónyuges, una obligación de que no entable la comunicación o no haya acercamiento del probable agresor a la persona receptora de la violencia. Encontramos este tipo de actos. Son actos de molestia. Estos actos tienen como propósito proteger determinada institución en tanto se resuelve el juicio, en tanto se resuelve el juicio principal. Por ejemplo, si hablamos de alimentos, pues estamos hablando de la protección de este derecho a la supervivencia del acreedor alimentario, de la persona acreedora alimentaria. Si hablamos de una separación del agresor de la víctima, estamos desde luego comprendiendo, hablando de mujeres, el derecho a la vida libre de violencia de las mujeres. Si estamos ante una medida de embargo precautorio, pues estamos garantizando el resultado del juicio, que una vez que se dicte sentencia, se pueda ejecutar la sentencia. Estos actos son de carácter transitorio, no son definitivos, y por lo mismo se ven regidos por el artículo 16. Y se preguntarán, ¿y qué diferencia tiene que diga 14 y 16? Así solo digo el 16. La diferencia es mayúscula. ¿Por qué? Porque en el acto de molestia no requerimos, e insisto en ello, no requerimos la garantía de audiencia previa. Se pueden dictar, se dictan antes de que se agote la garantía de audiencia previa. Por ejemplo, en estas medidas cautelares que estamos comentando, no le vamos a preguntar primero al agresor, oye, dice tu pareja que la estás agrediendo, ¿cómo ves si la estás agrediendo o no? Y le preguntamos para ver si se sale o no se sale. Naturalmente eso le quita la característica de peligro en la demora, la característica de protección que tiene una medida cautelar, y por eso las decretamos sin garantía de audiencia. Si nosotros reclamamos, por ejemplo, en nuestra demanda de amparo, una medida de este tipo, una medida de alimentos provisionales, y decimos, no me respetaron mi garantía de audiencia, en automático me voy a encontrar con la respuesta de tu concepto de violación es infundado. ¿Por qué? Porque lo que tú estás reclamando es un acto de molestia y ese no lo puedes reclamar o cuestionar bajo los parámetros del acto privativo. Nos vamos a encontrar con esa desagradable respuesta. Desagradable respuesta porque nosotros pensábamos que sí podíamos discutirlo, pero resulta que no lo podemos hacer. Si discutimos un acto de molestia, ¿qué podemos discutir?
¿Qué podemos reclamar? El acto de molestia, si nos remitimos al artículo 16 constitucional, vamos a encontrar cuáles son las formalidades del acto de molestia. El artículo 16 constitucional nos establece que todo acto de molestia debe estar por escrito, debe obrar por escrito. Debe ser emitido por una autoridad competente. Y ese acto de molestia emitido por autoridad competente tiene como propósito restringir provisional o preventivamente un derecho. Esta restricción provisional o preventiva de un derecho es para proteger ciertos bienes jurídicos, como estos ejemplos que les ponía de los alimentos o el derecho a la vida libre de violencia que tienen las mujeres. Este acto de molestia, entonces, protege ciertos bienes que están tutelados, y en estos bienes tutelados vamos a encontrar a la persona, a la familia, al domicilio, a los papeles y la posesión. Son los derechos, los 5 derechos tutelados en el artículo 16 constitucional. Si toman cuenta, en lo del catálogo de los bienes tutelados por el artículo 16 constitucional no encontramos la propiedad. No encontramos la propiedad, ¿por qué? Porque la propiedad solo se puede afectar a virtud de una sentencia. Insisto, estamos hablando de amparo judicial. Desde luego me dirán, oye, sí se puede afectar, por ejemplo, con la expropiación, que no es una sentencia. Y les diré, tienen razón, nada más que esta tarde, por lo limitado del tiempo, nos concentraremos en el amparo judicial. Tenemos estos 5 bienes tutelados, que deben estar a través de un mandamiento escrito. El mandamiento escrito exige a la autoridad que lo haga por escrito, obviamente, y que tenga la firma autógrafa de la autoridad. Firma autógrafa, ¿qué significa? Y esto para quienes han litigado, para quienes tienen la experiencia del litigio de amparo administrativo, seguramente han llegado a ganar varios amparos por una cuestión de este tipo. Los mandamientos que tienen firma facsimilar, desde luego implican una ruptura a este mandato del artículo 16 constitucional, y con una firma facsimilar echamos abajo fácilmente un acto de autoridad. Firma facsimilar, la del sellito. Esa no sirve, esa no está autorizada para efectos de la calidad que debe tener un acto de molestia. Para la materia judicial, pues también significa que la persona juzgadora firme. Y como en nuestra tradición procesal las personas juzgadoras no tienen fe pública, pues necesita también la firma de la persona secretaria. Necesitamos estas 2 firmas. No trae una de estas 2 firmas, por ahí podemos debatir. Desde luego estamos platicando en este momento de actos de molestia. Faltó la firma de la persona juzgadora, faltó la firma de la persona secretaria, ya tenemos ahí un vicio. Digamos, este es cómo ya me llegan, soy litigante, me llegan con un asunto. ¿Qué es lo primero que busco? Si me doy cuenta que mi cliente lo que quiere combatir es un acto de molestia, lo primero que busco, vamos a buscar la resolución. ¿Está por escrito? Le ponemos en nuestro checklist, sí está por escrito. ¿Está firmado? Si en nuestro checklist nos damos cuenta, no tiene las firmas, pues ya reprobamos al acto y ya tenemos ahí nuestro concepto de violación. Rapidísimo, o sea, no tuvimos que hacer una exploración de qué dijo, cómo lo fundamentó, cómo interpretó la norma. Nos quedamos ahí, le faltó firmar. Siguiente punto que revisamos, que nos obliga al artículo 16 constitucional, revisar la competencia. Esta resolución, esta medida cautelar de la que estamos platicando esta tarde, fue por autoridad competente. Aquí la competencia, recordemos que la competencia la podemos definir por razón de territorio, de grado, de cuantía y por materia. La única competencia que se puede prorrogar, porque así lo dispongan las partes, es la competencia por territorio. Las otras competencias no.
no se pueden prorrogar. Así, por ejemplo, un tribunal familiar no podrá decretar un embargo en un juicio ejecutivo mercantil. ¿Por qué? Porque el tribunal familiar no tiene competencia para conocer de un juicio mercantil, de un juicio ejecutivo mercantil no tiene competencia. Si nos llega una orden de embargo cautelar por un tribunal familiar y este tribunal familiar está actuando en un juicio de oralidad mercantil, no tiene competencia. ¿Por qué? Por razón de la materia. Ahora, por razón de de la cuantía, pues aquí es donde tenemos que irnos a nuestro código de comercio y decir de tal cuantía es para juzgados menores, de aquí para arriba es para juzgados de partido, y aquí también podremos decir un juzgado menor está actuando en una competencia que no le corresponde. ¿Por qué? Porque esto es para un juzgado de partido. Por razón del grado, pues una sala de apelación también directamente no puede emitir una medida cautelar. A raíz de las revisiones que haga, puede hacer modificaciones o revocaciones respecto de las decisiones que tomen los tribunales de primer grado en lo que hace a medidas cautelares, pero el tribunal de apelación, las salas de apelación civil, las salas de apelación penal, directamente no pueden emitir esta determinación. No pueden decretar, por ejemplo, un embargo. Pueden, por ejemplo, me negaron el embargo, interpongo el recurso y a virtud del recurso se revoca la determinación y en consecuencia se ordena el embargo. Pero esto no lo hizo el Tribunal de Apelación prima facie. Necesitó que le llegara su competencia a virtud de un recurso y que por ese recurso, al declararse fundado, pudiera darse la determinación. El siguiente punto que revisamos entonces es, bueno, ¿y quien emitió el acto al que me estoy enfrentando, al que voy a revisar, es competente? Y en la competencia revisamos estos puntos, por razón de cuantía, de grado y materia. La cuantía, pues por territorio podremos encontrar la posibilidad de una prórroga, la cuantía no la tenemos. Vamos a revisar estos puntos de la competencia. Después de revisar, ¿tiene la competencia? Vamos a revisar si el tribunal que emitió la orden cuenta con las facultades expresas y suficientes para emitir el acto. ¿Tiene o no tiene la competencia? ¿Tiene la facultad o no tiene la facultad? Esta es la competencia que podemos debatir. No podemos combatir competencia de origen. Competencia de origen, ¿a qué nos referimos? A la manera como arribó la persona que tiene el cargo, que tiene la responsabilidad de un tribunal, la manera como llegó a ese cargo, eso sí no lo podemos debatir. Así como decir, en tal juzgado está la persona fulanita que era mi compañero de banca y me consta que no sabe nada porque se la pasaba copiándome, y decir, no es competente para resolver, pero la competencia no está en función de las facultades, sino del conocimiento que pueda tener la persona. Eso no lo podemos combatir. No podemos hacer un debate de esas características. Lo que podemos combatir es, ¿tiene la facultad o no tiene la facultad? Y para esos efectos revisamos, de acuerdo a nuestra legislación, si el órgano jurisdiccional tiene o no tiene la facultad. Después revisamos de esto cómo está fundado el acto de autoridad. Revisamos, de acuerdo al artículo 16 constitucional, que el acto esté fundado y motivado. ¿Qué significa que el acto esté fundado y motivado? Fundamentación, pues requiere la expresión, perdón la redundancia, la expresión expresa de cuál es el artículo que otorga la facultad que ejerce la autoridad. No puede decir porque se me ocurrió o porque así lo digo yo.
Si ni como papás o mamás muchas veces nos aceptan que nos digan, ¿por qué? Porque soy tu mamá, porque soy tu papá y porque lo digo yo. Pues si como papá y como mamá nos cuestionan, pues imagínense como autoridades. Ahí con mayor razón tenemos que decir cuál es el fundamento por el cual se está dando la orden. Se tiene que expresar entonces la norma que consagra la facultad que está ejerciendo la autoridad. Y en las normas competenciales, en las normas vamos a encontrar normas de competencia, es decir, las normas que otorgan la facultad. Vamos a encontrar normas de carácter sustantivo, esto ya en cuanto al fondo del asunto, y normas de carácter adjetivo. Estas normas, todas tienen que estar bien expresadas en el acto de autoridad. Vamos a revisar en unos minutos más que en relación con esta garantía, porque aquí ya vamos a hablar de la garantía de la fundamentación, vamos a encontrar diversos niveles de transgresión. El primero, y más grave, la ausencia. La autoridad no nos dio la fundamentación, no nos dijo con fundamento en qué. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Esa es la más grave. No nos da el fundamento. El siguiente nivel lo vamos a encontrar en la insuficiencia. Hay normas, existen normas que seguramente ustedes han visto en más de una ocasión, que están formuladas con fracciones, incisos, subincisos, que son normas de 40 fracciones, que hasta luego traen el bis y el ter y no sé cuánta expresión en su redacción. Este tipo de normas le obligan a la autoridad a que nos diga cuál es el artículo, la fracción, el inciso y el subinciso. Si tenemos, por ejemplo, el artículo 40 y el artículo 40 trae 60 fracciones y de 60 fracciones trae aparte 80 incisos y 90 subincisos, la autoridad nos tiene que decir claramente cuál es el artículo, la fracción, el inciso, el subinciso y el párrafo. Así nos lo tiene que decir en tratándose de ese tipo de normas. Si no nos lo dice así, la fundamentación es insuficiente. Y aquí de nuevo se equivocó la autoridad. Y aquí ya tenemos otro concepto de violación. O sea, como vemos, estamos haciendo esta revisión paso a paso, así que yéndonos de las formalidades hasta llegar al fondo para ver qué es lo que vamos a discutir. Y aquí podemos pelear la fundamentación insuficiente. Ahora, hay normas que por técnica o antitécnica, como ustedes gusten llamarle, el legislador no tiene esta pulcritud de dividirlas en fracciones, incisos y subincisos, sino que traen, perdónenme la expresión, un mazacote. Para quienes tienen la experiencia en la materia administrativa, si han visto estas disposiciones que tenemos, por ejemplo, en la resolución miscelánea fiscal, que tenemos artículos que son de 3, 4 páginas. En estos casos, que tenemos estas normas, que son, vamos a llamarle así, estas normas mazacote, estas normas que traen montones de líneas y párrafos, y además en estas normas encontramos que tiene una distribución de varias facultades a varias autoridades. La autoridad lo que requiere hacer es transcribirnos la porción normativa del artículo que está aplicando. Si no nos lo transcribe, de nuevo regresamos al problema, no fundamentaste suficientemente. Estos vicios que hemos platicado hasta ahorita son cuestiones de carácter formal. Todavía no estamos peleando el fondo del asunto, pero son en este checklist que les propongo realicemos para enfrentarnos al estudio de un acto de autoridad y para ver cómo lo vamos a cuestionar en el juicio de amparo, les sugiero que sigamos este esquemita. Quienes han tenido la oportunidad o desgracia de platicar conmigo, sabrán que me gusta mucho seguir este diseño de mapa de Dora la Exploradora.
quienes han visto caricaturas por los niños, que Adora le quita alguna cosa al zorro, agarra la mochila y le pregunta al mapa, mapa, ¿qué tengo que hacer? Y el mapa le dice, pues primero tenemos que pasar este y este y este paso hasta llegar y encontrar al condenado zorro que se robó tu objeto. Y ahí están los niños, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Y los niños contestándole, sí, primero esto, Dora, y luego esto, luego aquello. Digamos, esto es como el mapa de Dora la Exploradora. Vamos a seguir este símil de caricatura. Ustedes disculparán estas ejemplificaciones, pero como papá, como que a uno se le van quedando estas maneras de explicar, y digo, si le logro explicar a un niño, pues creo que será es un buen esquema para platicar del juicio de amparo. Entonces, en nuestro mapita que tenemos, en nuestro mapa de Dora la Exploradora, lo primero que estamos haciendo son cuestiones de forma. Ya después nos metemos al tema de, ¿y la norma que me invocaron es la que corresponde al asunto? ¿O me están aplicando una norma que ni al caso? Ahí es donde ya discutimos el fondo, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Después revisamos la motivación. La autoridad nos tiene que explicar por qué aplicó esa norma. Nos tiene que decir cuál fue la razón. Ahora sí, como cuando nos regaña mamá o nos regaña la esposa, causa, motivo o razón por la que hiciste esto, pues aquí es lo mismo. La autoridad nos tiene que dar causa, motivo o razón por la que ejerció la facultad, causa, motivo o razón por la que aplicó el artículo que nos está invocando como fundamento de su actuar. En esta motivación vamos a encontrar los razonamientos que explican el proceder de la autoridad. Aquí la autoridad nos tiene que explicar cómo hizo la subsunción, por qué el caso que tiene lo pudo encuadrar en la norma que nos aplicó. Nos lo tiene que explicar muy clara y puntualmente. Si no lo hace, entonces podemos decir la autoridad no motivó. Si motiva, pues ya podremos discutir, bueno, ¿y esa motivación es correcta o es incorrecta? Pero por lo pronto vamos a revisar, ¿explicó o no explicó? Vamos a pensar, ¿sí explicó? O sea, la autoridad sí nos dijo por qué, sí nos dio las razones. El checklist formal ya lo pasó la autoridad. Hasta aquí no podemos reprocharle nada. Es también frecuente, esto lo hemos visto en los añitos que tenemos en el juicio de amparo, digo, añitos de experiencia, pues estamos hablando de algunos ayeres y de algunos cientos, no sé si miles de demandas las que he tenido oportunidad de revisar, y me he dado cuenta en estas décadas de experiencia de revisión de demandas de amparo, que es frecuente que las demandas de amparo empiecen con el primer concepto de violación. La autoridad no fundó ni motivó. Y en la revisión que hace el Tribunal de Amparo al acto reclamado, dice, ¿cómo carambas no? Aquí está el artículo y aquí está el motivo. Pero la parte quejosa se va con esta tendencia con la cual nos malformamos de decir, la autoridad responsable no fundó y no motivó. De las personas presentes esta tarde, supongo que habrá varias que están en la función jurisdiccional y que han visto demandas de este tipo que le dicen, juez, jueza, no fundaste ni motivaste. Dicen, ¿cómo carambas no? Y hasta en su informe justificado le ponen, sí fundé, aquí está el artículo, sí motivé, dije esto, nada más que sonso no leyó. Bueno, obviamente no le ponen sonso al quejoso, aunque seguramente en alguna ocasión se les antoja decirlo. Es entonces que debemos cuidar esto. Si pasa el filtro de la fundamentación y la motivación, lo único es que ya nos quitaron la posibilidad de discutir falta, ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación. Ya no tenemos derecho a pelear eso, porque si peleamos eso, de inmediato, ¿qué nos van a decir? Es infundado. ¿Por qué? Porque aquí está el artículo, nada más que no lees. Aquí está la explicación, nada más que no revisaste. Eso es lo que cuidamos. Después de todo esto, ya es donde estudiamos el fondo del asunto. Ya es donde vemos la indebida motivación, la indebida
fundamentación. La indebida motivación la vamos a encontrar cuando los hechos que invoca la autoridad para emitir su acto, el acto que estamos reclamando en nuestra demanda de amparo, no se realizaron. Los hechos que invoca la autoridad son distintos a como ella los apreció, o definitivamente hubo una incorrecta apreciación de los hechos. Esto por lo que concierne a la motivación. Por lo que concierne a la interpretación, podemos discutir dos cosas en la interpretación. El marco normativo con base en el cual tomaste tu decisión no es el marco normativo que resuelve el problema. Me estás invocando un artículo que no tiene nada que ver con el problema. ¿O te faltó considerar que la familia normativa a la cual pertenece este artículo también hay estas otras disposiciones, y haciendo una interpretación sistemática de la disposición que tú consideraste tribunal responsable en relación con la familia de este artículo, pues vamos a encontrar que la conclusión es distinta. Te faltó considerar esto, y al no considerar esto, indebidamente concluiste tal o cual punto. Podremos discutir en la interpretación, y aquí es donde ya vienen los problemas de cómo vamos a discutir la interpretación que hace la autoridad responsable de una norma, y trayendo a cuento la especialidad y el motivo por el cual hemos sido invitados a dialogar esta tarde. Aquí podemos tener en cuenta, o debemos tener en cuenta, que la reforma constitucional de 2011 obliga a todas las personas juzgadoras a realizar una interpretación conforme. Es decir, todo entendimiento, toda significación que dé el tribunal a una norma debe tener congruencia con los mandatos constitucionales, debe tener congruencia con los mandatos de la Convención Americana de Derechos Humanos, debe tener congruencia con el sistema internacional también de derechos humanos, como lo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y desde luego debe comprender los mandatos que para México existen en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y podrán decir, bueno, pues que las sentencias de la Corte Interamericana, pues por ejemplo, si vemos caso algodonero, pues nada más es para violencia de mujeres, violencia en contra de mujeres, perdónenme la expresión. Oye, no, pues caso algodonero trae un esquema de interpretación que no te puedes brincar. Caso algodonero trae también un esquema de cómo deben practicarse pruebas, cómo deben desarrollarse las pruebas, lo de la prueba regular. Caso Cabrera García, no, pues nada más sirve para materia penal porque habla de la incomunicación. No, caso Cabrera García trae problemas en relación con la prueba ilícita, con el efecto corruptor, con la exclusión probatoria. ¿Y esto aplica para civil? Sí. ¿Aplica para laboral? Sí. ¿Aplica para mercantil? Sí, porque la prueba lícita, la prueba regular es obligatoria para todos los procesos judiciales y para todos los procedimientos administrativos tramitados en forma de juicio. Tenemos que tener, digámoslo así, yo lo explico de una manera gráfica, como nuestro colador. Y este colador, bajo el cual vamos a entender las normas, vamos a comprender, como en un inicio lo explicaba la Corte, que ahora tenemos una denominación distinta, el famoso bloque de constitucionalidad, por los mandatos de la Constitución, los mandatos de los tratados y las convenciones ratificadas y firmadas por México, y las sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, digamos, hago este ejercicio para encontrar este colador, y voy a decir, ahora sí, vamos a ver, una vez que pase el jugo que exprimí de la norma, pues nada más va a pasar lo que el colador permita. Y en este sentido, es lo que le podemos discutir a un tribunal. Tu interpretación es indebida. ¿Por qué es indebida? Porque no lo hiciste de manera conforme a la Constitución.
Sí lo hiciste de manera conforme a la Constitución. Ah, ok. ¿Y lo hiciste atendiendo al principio pro persona? Que ese es otro punto que también debe considerar toda interpretación judicial. Interpretación conforme, interpretación pro persona. Son los puntos que vamos a discutir en la interpretación que hace la autoridad. Si ya pasamos los anteriores puntos en nuestro checklist, en nuestro mapa de Dora la Exploradora, ya dijimos, sí. Todavía no logramos dar con el condenado zorro y no logramos quitarle o que nos devuelva el objeto del cual nos despojó y por el cual le dijimos al mapa, ayúdame a encontrar al zorro. Pues el zorro sigue brincando y sigue oculto. Ya digamos, este es el último paso que nos da el mapa de Dora la Exploradora. ¿Es debida o es indebida la fundamentación y la motivación? ¿Y cómo voy a definir la indebida interpretación? Sometiéndolo el resultado del acto reclamado a este parámetro de interpretación conforme, sometiéndolo a este parámetro de interpretación pro persona. ¿Y cómo lo voy a hacer en cuanto a la motivación? Lo voy a realizar revisando que los hechos sí sean como los consideró la autoridad responsable. Si en estos puntos ya encontramos que se desvía el entendimiento del acto reclamado, ya aquí ya dimos con el zorro. Ya el mapa ya nos condujo a decir, aquí está el zorro, vamos a decirle, así que zorro, no te lo lleves, regrésame lo que me quitaste. ¿Y qué me quitó el zorro en este caso? Y aquí estoy solamente esas analogías, mi respeto, mi admiración, mi cariño, mi amor para la autoridad judicial. Jamás pondría un adjetivo denostando a quienes imparten justicia, aquí nada más es para estos efectos. ¿Qué nos está quitando este personaje en este caso? Por ejemplo, si es de Dora, pues le pudo haber quitado un juguete o algo por el estilo, ¿no? Y queremos que no, Dora quiere que le regrese ese juguete. Pero nosotros, ¿qué le vamos a decir a la autoridad? Esto fue lo que me quitaste y esto es lo que quiero que me regreses. Vamos a pelear aspectos relacionados con la legalidad, con la certeza jurídica, y aquí ya podremos ir desmembrando otros derechos dependiendo de cada caso. Pero el bien que nos despojó, el bien que nos quitó la autoridad, la autoridad responsable del juicio de amparo y que queremos que nos regresen, y es el objeto del juicio de amparo, que me restituyan en el derecho violado, es la legalidad. Eso es lo que estoy buscando en el juicio de amparo judicial. En el amparo judicial peleamos muchos aspectos relacionados con legalidad. De hecho, la mitad de los amparos, estadísticas sí me atrevo a expresárselas, la mitad de los amparos son amparos legalidad, que tienen que ver con cuestiones relacionadas con con interpretación o motivación. Si logramos llegar a este punto y ya le decimos a la autoridad de amparo, al juzgado de amparo, esto fue lo que me quitó la autoridad responsable. Y te demuestro con todo este mapa cómo fue que la autoridad me lo quitó. ¿Y qué es lo que quiero? Que tú, autoridad de amparo, le obligues a la autoridad responsable a que me lo regrese, a que me restituya. Y eso es lo que buscamos con el amparo. Que nos restituyan en el derecho violado. Que se eche abajo ese acto de autoridad que nos agravió. Si llegamos hasta aquí, la sentencia que vamos a encontrar, donde demostramos una indebida interpretación o una indebida motivación, aquí encontramos la sentencia de amparo más hermosa del mundo: la justicia del honor ampara y protege. Y aquí encontramos el amparo más bonito, el amparo liso y llano, en el que la autoridad de amparo, el juzgado de amparo, le dice a la autoridad responsable: autoridad responsable, te ordeno que dejes insubsistente tu acto. Te ordeno que dictes otro y te ordeno que en ese nuevo acto no vuelvas a hacer esto, esto y esto y esto. Aquí obtenemos nuestra restitución. Aquí encontramos entonces una sentencia de amparo. Si no logramos pasar
estos filtros, significa que el acto de autoridad no nos gusta, pero aunque no nos guste, la ley es la ley, hay que obedecerlo. El juicio de amparo tampoco sirve para hacer trampas, el juicio de amparo tampoco no sirve para evitar cumplir con los actos de autoridad. El juicio de amparo no sirve para eso. Por favor, no tengamos esa idea en nuestras mentes que el juicio de amparo tiene tales enfoques. El juicio de amparo sirve para protegernos de violaciones por parte de la autoridad. Supongo que varios de ustedes, o quizá todas ustedes, han tenido la oportunidad de ver esta placa que está en la entrada de cada juzgado de distrito, de cada tribunal colegiado de circuito, que todo aquel que se queje en justicia tenga un tribunal que lo ampare en contra del arbitrario. Esta frase que tenemos de uno de nuestros padres de la nación, de Morelos, de eso trata el juicio de amparo, que todo el que se queje en justicia tenga un tribunal que lo ampare contra el arbitrario. Para eso es el amparo. Si después de hacer este análisis decimos, no, pues aquí el zorro no se llevó nada, ¿qué vamos a decirle a nuestro cliente? ¿Sabes qué? No puedo promoverte tu amparo porque definitivamente lo que hizo la autoridad está bien. Tienes que cumplir. No puedo promover un amparo. ¿Por qué? Porque sería un amparo tramposo y nuestros servicios no están para proteger o para favorecer al tramposo, a la persona tramposa, no están para ello. Pero si en alguno de estos filtros vamos detectando, aquí se equivocó, ya tenemos la posibilidad de acudir al amparo. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de un acto arbitrario. Y los tribunales de amparo están diseñados, tienen como propósito proteger en contra de esta autoridad arbitraria. Esto por lo que hace a los actos de molestia, que aquí tenemos una garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional. Por lo que hace a los actos privativos, reitero, aquí nos vamos a remitir al artículo 14 constitucional. El artículo 14 constitucional regula los actos que implican la privación. ¿La privación de qué? De un bien. ¿Cómo vamos a identificar un acto de privación? Cuando el pronunciamiento de la autoridad responsable se traduzca en la merma, en el egreso o en la supresión de un bien, en el impedimento para ejercer un derecho. Necesitamos esas dos primeras características. La siguiente característica muy importante, que sea definitivo. Y esta privación que sea la finalidad del acto de autoridad. En los actos privativos siempre vamos a tener una autoridad responsable. Aquí sí no hay de otra. Vamos a encontrar a una autoridad judicial. Y el acto reclamado en este tipo de actos son las sentencias, las resoluciones que pongan fin a un juicio. ¿Qué bienes encontramos, qué bienes tutelados encontramos en los actos los actos privativos, disculpen? La vida, la libertad, propiedad, posesiones, derechos. Aquí ya encontramos a la propiedad. Recuerden que en los actos de molestia no encontramos a la propiedad. Aquí sí. Los actos privativos se emiten, derivan. Creo que ya por aquí pudieron poner la presentación. Vamos en la diapositiva 3, por favor. Ahí mero, aquí estamos. Gracias. Ya, una hora después llegó la presentación. Una disculpa que aquí yo no tuve el cuidado de mandarlo a tiempo, de subirlo a la charla antes de que iniciáramos. Un error de parte del servidor, una disculpa. Bueno, entonces aquí podemos ver que en el acto de privación tenemos vida, libertad, propiedad, posesiones, derechos.
Los actos de privación derivan de juicios. Y si derivan de juicios, derivan de la función jurisdiccional. Y si es en ejercicio de la función jurisdiccional, ¿quién es nuestra autoridad responsable? La persona juzgadora, un tribunal. ¿Y cuál es nuestro acto reclamado? Una sentencia o una resolución que pone fin a juicio. Aquí vamos a encontrar las formalidades esenciales del procedimiento. En las formalidades esenciales del procedimiento, en primer lugar, tenemos el derecho a ser juzgado. ¿Ser juzgado por quién? Por un tribunal imparcial, independiente. Este derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial e independiente forma parte de lo que conocemos como las garantías judiciales. La independencia judicial, pese a la mala propaganda que ha recibido este sexenio, la independencia judicial es una garantía no para las personas juzgadoras. La independencia judicial es una garantía para las personas justiciables. Primer gran desvío de entendimiento de lo que es la independencia judicial. La independencia judicial es para garantizar que el órgano que administra justicia no será influenciado por ningún factor externo, por ningún factor que sea ajeno al juicio. No puede ser influenciado, no puede ser intimidado y muchísimo menos puede ser recibir una orden, un tribunal, para emitir una sentencia en X o Y sentido. De esto trata la independencia. Desde luego también tiene una arista individual y en esta arista individual pues también vamos a entender los derechos de las personas juzgadoras en cuanto a lo que es la ratificación, en cuanto a la permanencia en el cargo, pero digamos, e incluso el tema relacionado con las percepciones. Pero estos ya son puntos, digamos, en esta, la independencia judicial es bidimensional. Vamos a analizar la dimensión relacionada con la administración de justicia. Bueno, por aquí creo que ya perdimos un ratito la diapositiva, pero por aquí les voy platicando. Les decía entonces, necesitamos ese tribunal que esté previamente establecido. Tenemos que la Constitución también ordena que no podemos ser juzgados por tribunales especiales. Tiene que ser tribunales previamente establecidos. Y aquí es donde vamos a revisar estos puntos a efecto de determinar si el acto de autoridad, el acto privativo, la sentencia, la resolución que puso fin al juicio, es constitucional o no lo es. Porque estamos platicando desde la óptica del juicio de amparo. Si vemos que si es un tribunal independiente, que si es un tribunal imparcial, nos pasamos al siguiente punto. Para que haya un acto privativo, se requiere el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento. Y aquí, además del artículo 14, me traigo también al artículo 17. Ya tengo 2 artículos. Y en las formalidades esenciales del procedimiento, reviso, primer lugar, emplazamiento. En el emplazamiento, recordemos, como nos enseñaron hace tiempo en la facultad, cuando estudiamos la carrera, que es este acto procesal complejo que además de significar la notificación a la persona demandada de que hay una pretensión instaurada en su contra, tiene el efecto de insertar a la persona en el proceso. Además, la llama al proceso, no nada más es de que, fíjate que te demandaron, qué caray, no, además te meto al proceso. Y en esa inserción al proceso, en consecuencia, derivan obligaciones que le van a resultar exigibles por la sentencia a la persona demandada. Dado esta complejidad que tiene el emplazamiento
algunos estudiosos de la teoría del, general del proceso, del derecho procesal, lo entienden como la formalidad esencial más importante. Si no hay emplazamiento, entonces no hay proceso. No se instauró la relación procesal. Después del emplazamiento, que aquí viene el otro punto que podemos discutir, bueno, ¿y te emplazaron bien o no te emplazaron? No te emplazaron bien. Ah, pues aquí ya puedo trabajar un tema de un tercero extraño por equiparación. Si te emplazaron bien, pues ni modo, hay que entrar a lo que sigue. Ahora, en este emplazamiento, después del emplazamiento, ¿te informaron bien de qué se trataba el juicio? Y es donde tenemos el siguiente punto de una jurisprudencia que de la primera sala de la Corte, si no me falla la memoria, de la primera sala, donde encontramos que, por ejemplo, para correr traslado a la parte demandada, no basta que se le diga, le corro traslado con los anexos de la demanda. Además, tiene que estar en el emplazamiento, en el acta de emplazamiento, pormenorizadamente con qué documento se corre traslado. Se corre traslado con un poder que es pedido por el notario tal, con un título de crédito que tiene tal fecha, con un acta del registro civil, con el acta del registro civil tal, hay que describirlo así. Si no está descrito así, viene el otro problema, no está bien informado. El emplazamiento está mal hecho y hacemos caer ese emplazamiento. A veces se presta algunas artimañas, sí, pero considerando la buena fe que hay en el amparo, pues no estamos pensando en las artimañas, estamos pensando en la vigilancia, en la pulcritud del emplazamiento. Y es donde revisamos ese punto, que haya sido correctamente informado. Después revisamos, bueno, esta persona tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la justicia, es decir, de plantear bien su demanda, de plantear bien su contestación a la demanda. ¿Lo pudo hacer? ¿Sí o no? Y aquí dirán, oye, pero ¿por qué voy a estudiar la demanda? ¿Por qué? Porque el derecho de acceso a la justicia implica el derecho a la acción y el derecho a la acepción. Y en derecho a acción y derecho a la acepción encontramos varias vertientes, las que no nos ocuparemos esta tarde-noche, porque ya me quedan 20 minutos. Tenemos el principio pro exceptione y pro accione. Y tenemos las obligaciones a cargo de la persona juzgadora de, aunque la persona se equivoque con la nominación de la acción y de la excepción, la persona juzgadora debe corregirlo. Le puse que era una acción cambiaria directa, no era una acción cambiaria directa, una acción cambiaria indirecta. Me equivoqué. La persona juzgadora no puede decir, como no le pusiste bien el nombre, está mal tu acción. No la tiene que corregir. No le puse el nombre a la excepción, se lo puse mal. La persona juzgadora no lo tiene que corregir. Y es donde encontramos estas tendencias de derechos humanos que ya tenemos poquito más de una década aplicando. Si ustedes buscan en el semanario, si tienen la curiosidad de buscarla, pongan en el semanario pro accione, pro excepcione, y les aparecerán algunas tesis del primer circuito, si no me falla la memoria, donde ha sido ponente el magistrado Víctor Mota Cienfuegos, el magistrado Francisco Salgado, que han tratado muy bonito estos temas de los principios pro accione y pro excepcione desde la perspectiva del derecho de acción a la justicia. Aquí es donde estudiamos esto. Bueno, ¿y si me estudiaron bien mi acción? ¿Si me estudiaron bien mi excepción? ¿O fue en extremo formalista el tribunal y me dijo, pues tú le pusiste que se llama Juan y no se llamaba Juan, se llamaba Pedro, te equivocaste? O sea, en el nombre de la acción, obviamente en el nombre del demandado, pues ahí sí tenemos que atinarle, ¿no? Estos son puntos que revisamos. Después revisamos derecho a la prueba. Bueno, ¿y se le dio el derecho a probar? ¿Se le respetó su derecho a probar? Y en el derecho a probar vamos a revisar otros dos principios que también pueden encontrar muy bonitos en cuanto a su desarrollo en tesis que han emitido estos magistrados de los que les platico. No solo son maestros, sino que además son amigos de un servidor y les profeso
mucha admiración, donde han trabajado ellos dos, estos magistrados, el derecho de contradicción y la igualdad de armas. Dirán, oye, pues eso es de penal. No, pues no es de penal, es para todas las materias. Y en estas tesis que ustedes tendrán oportunidad de buscar, digamos, creo que es uno de los propósitos de esta tarde, llevarnos tarea no para presentar un examen, sino para llevarnos tarea para mejorar en nuestra función, en la trinchera que estamos desempeñando. Busquen esto, igualdad de armas, derecho de contradicción, en materia civil, y van a encontrar estas tesis. En esto, ¿de qué se trata? Tengo derecho a que me recibas las pruebas idóneas y pertinentes para acreditar mi acción, para acreditar mi pretensión. Punto 1. No me puedes quitar pruebas porque no te gustan. Tengo derecho a ser juzgado con base en pruebas lícitas. No me puedes juzgar con una prueba que se haya practicado en contravención de derechos fundamentales. Y no le puedes otorgar valor probatorio a alguna prueba, al valor comitivo, a alguna prueba que se haya practicado en contravención a las reglas procesales. No lo puedes hacer. Digamos, esto es lo que vamos viendo de paso por paso del derecho a la prueba. Siguiente punto. ¿Las partes tuvieron la oportunidad de contradecir la prueba de su contraria? Si no tuvieron esa oportunidad de contradecir, regresamos al mismo punto. No se respetó el derecho constitucional a la prueba. Y otra vez, una violación. Y esto que estamos platicando, hasta este momento, todos son violaciones de carácter procedimental. No es el fondo del asunto, pero vamos, ¿cómo vamos estudiando nuestro expediente? Después revisamos, bueno, ¿y las dos partes estaban en las mismas condiciones o había una desigualdad? Y aquí es donde entra la bendita perspectiva de género. Aquí es donde me dicen, oye, ¿cómo me traigo este caso algodonero a un asunto? Perspectiva de género, aquí la puedes traer. ¿Cómo me traigo los asuntos relacionados con, por ejemplo, con pueblos originarios, con pueblos indígenas? ¿Cómo le hago? Aquí es donde los vas a aplicar, en el derecho de igualdad de armas. ¿Estaban en las mismas condiciones, sí o no? Si no estaban en las mismas condiciones, la obligación que tienen los tribunales es de eliminar las situaciones de desigualdad, de desequilibrio y de poner en el mismo plano, en las mismas condiciones, a los contendientes. Si en el juicio el tribunal no advirtió esta desigualdad y la no advertencia de esta desigualdad se tradujo en que una de las partes era más débil frente a la otra, aquí encontramos otra violación. Y desde la perspectiva de derechos humanos, podemos discutir esto en el juicio de amparo. El tribunal no advirtió una desigualdad, el tribunal no advirtió una desventaja. ¿Y esto en qué se traduce? No se respetó cabalmente mi derecho de acceso a la justicia. Yo era más débil frente al otro. Y pude ser más débil frente al otro por varias circunstancias, por razones de carácter económico, por razones de carácter social, por discriminaciones que tenga la ley, por cuestiones de género, por cuestiones de edad. Y ante esas situaciones de desigualdad, el tribunal está obligado a eliminarlas. Es lo que les decía, donde entramos a la perspectiva de género. Si nos regresamos, por favor, ahora vamos a pasar la anterior. Ahí mero, ahí vamos. Aquí estamos, por favor, gracias. Entonces, revisamos estos puntos de la anterior, por favor. Ahí mero, gracias. En donde estamos viendo el tema de la prueba. En el derecho a la prueba, como vemos, se revisan más cosas, no solo el tema de me desecharon una prueba o admitieron una prueba en mi contra, no. Vemos la licitud probatoria, la regularidad probatoria, el derecho de contradicción y la igualdad de armas. Vemos 4 aristas del derecho constitucional a la prueba. No nos quedamos nada más con el me desecharon una prueba. No, vemos más puntos.
Después se revisa el punto relacionado a la sentencia. Que la sentencia esté emitida por autoridad competente. Y el derecho a la impugnación. Y aquí es donde podemos tener en cuenta, ya como cuestiones de fondo, nuestro siguiente punto, el conflicto de leyes en el tiempo. Me aplicaron la ley relativa al momento o me están aplicando retroactiva o ultraactivamente una ley. Aquí ya empezamos a pelear el fondo, por fin. Ya empezamos con el fondo. Y aquí es donde hablamos de los conflictos de leyes en el tiempo. Conflictos de leyes en el tiempo también podrán decir, oye, pues es que eso se refiere para penal, que no solo se puede aplicar retroactivamente la ley cuando es en beneficio del reo. ¿Ok? Sí. Pero la retroactividad de la ley, la ultraactividad de la ley es para todas las materias. Respecto a los conflictos de leyes en el tiempo, permítanme recomendarles una jurisprudencia de la novena época de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una jurisprudencia que a pesar de que es de épocas anteriores, sigue vigente. Ustedes le ponen en el rubro teoría de los componentes de la norma. Esta para la materia civil es la jurisprudencia que nos permite, que nos da la luz, que nos significa la brújula para decidir si nos están aplicando bien o no la ley. Cuando tengo un problema de conflicto de leyes en el tiempo, ¿cómo construyo mi concepto de violación o de dónde tomo mi parámetro para decidir cómo lo discuto? Traigan esta jurisprudencia de la segunda sala de la Corte que ustedes le buscan, puede ponerle teoría de los componentes de la norma. Es una jurisprudencia que supera el tema de los derechos adquiridos, de las expectativas de derecho, que se ingresó, que no ingresó. No, esta tesis es muy bonita, tiene 7 puntos que superan con creces a la teoría de los componentes de la norma. Pasamos a la siguiente, por favor. Siguiente. Ahí mero, gracias. Ahora sí, ya vamos a pelearnos contra el fondo del acto reclamado. Todo acto de autoridad requiere la fundamentación y la motivación. Aquí vamos a tener en la fundamentación normas, como les decía hace unos instantes, de carácter competencial, de carácter adjetivo y de carácter sustantivo. En la fundamentación vemos las reglas, las normas del caso. En la motivación, la autoridad debe expresarnos, explicarnos cuál es la causa legal del procedimiento. Las razones que tuvo para subsumir el hecho o acto que estudió en la norma, justificar, o sea, aquí la motivación nos debe explicar y justificar. La motivación, pues se da a través de enunciados y en estos enunciados revisamos que sean adecuados, suficientes y congruentes. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué decisión, digamos, la magnitud del amparo? ¿Voy a hacer un amparo que no me va a quitar el problema o voy a hacer un amparo que me va a eliminar el problema? Aquí vamos a poner el ejemplo como si vamos al ciclocentro de la paleta Tootsie Pop. La esfera amarilla, la esfera verdecita, no llegamos al ciclocentro y si no llegamos al ciclocentro, no eliminamos el acto de autoridad. Para eliminar el acto de autoridad tenemos que llegar al ciclocentro y el ciclocentro es el fondo. Esto que aquí aparece ilustrado en color rosita. La primera capa.
la primera capa de caramelo de nuestra pelota. Se refiere a la capa del aspecto procedimental. Aquí, ¿qué peleamos? ¿Qué discutimos? Cuestiones relacionadas con el camino, con el procedimiento, como se llegó al acto de autoridad. Si esa primer capa está bien, nos pasamos a la siguiente capa, que es relacionada a la forma. Y aquí en la forma vamos a discutir la ausencia y la insuficiencia de fundamentación. Si nos quedamos en las dos primeras capas de nuestra paleta, en las dos primeras capas de caramelo, nuestro amparo va a ser para efectos. No vamos a obtener un amparo que elimine definitivamente el acto de autoridad. Para lograr eliminar el acto de autoridad, tenemos que superar las dos primeras capas de caramelo, llegar al ciclocentro, es decir, ahora sí vámonos contra el fondo. En la técnica del juicio de amparo, los tribunales tienen la obligación de darle preferencia a los conceptos de violación que discutan el fondo, a los que vayan al centro. Y suponiendo que no sean fundados los del fondo, entonces ya puede analizar las otras dos capas de caramelo que estamos viendo en esta analogía que les pongo de la paleta. ¿Qué nos conviene hacer en nuestra demanda? Siempre que haya modo, claro está, no discutan nada más por discutir, busquen fondo, porque discutiendo fondo logramos la eliminación del acto de autoridad. Siguiente, por favor, gracias. ¿La motivación qué es? O cuando la motivación se omite, es porque no se reconoce la aplicación del sistema. De aspectos reglados o de criterios racionales, aspecto discrecional. La autoridad tiene posibilidad de emitir actos reglados y actos discrecionales. Para los actos reglados hay un sistema obligatorio. Para los actos discrecionales hay un sistema de criterios racionales. Si no se reconocen estos sistemas, el sistema jurídico o el criterio racional, le faltó la motivación. Si entre los argumentos justificatorios y la decisión no identificamos la razón, tenemos una motivación incongruente. Si le faltan razones para conocer los criterios fundamentales de la decisión, si la autoridad no nos explicó el procedimiento decisorio, en la argumentación jurídica, ¿cómo entendemos esto? Que la autoridad responsable no nos haya dado su contexto de justificación. O sea, tuvo el entendimiento de la ley, su contexto de descubrimiento y dijo, vámonos. ¿Va así? ¿Por qué? Pues porque así lo veo yo. Pero no nos dijo cómo llegó a esa decisión. No nos dio el contexto de justificación. Estamos hablando de una interpretación, de una motivación insuficiente. Los tres primeros, la omisión, la incongruencia y la insuficiencia, son las dos primeras capas de caramelo. No es el fondo. ¿Cuál es el fondo? Este que casualmente aparece en rojo, la motivación indebida. La motivación indebida tiene lugar en la apreciación o valoración de los hechos y en la aplicación o interpretación de los fundamentos. Si atacamos esto, aquí sí ya estamos yendo al ciclocentro. Y aquí sí estamos buscando un amparo
que le obligue a la autoridad a dejarlo insubsistente, que le obliga a la autoridad responsable a dejarlo insubsistente, a no repetirlo. Aquí es donde obtenemos el premio mayor. Siguiente, por favor. Aquí esta tesis me parece muy interesante, es una tesis de un colegiado. Que nos establece cómo busquemos la motivación. Tenemos que buscar el para qué de la conducta de la autoridad. Las circunstancias y las condiciones que determinaron el acto de autoridad. Para que podamos cuestionar y controvertir la decisión. Si cuestionamos o controvertimos la decisión, es fondo. Si nos quedamos en preguntarle, no me dijiste, autoridad, ¿cómo le hiciste? Porque no me diste los detalles, porque no me diste las condiciones, las circunstancias que te determinaron a actuar de este modo, nos quedamos en las dos primeras capas de caramelo de nuestra paleta. Siguiente, por favor. El acto de autoridad debe tener una motivación pro forma, es decir, motivación que ordena el artículo 16 constitucional. La motivación además debe ser congruente, suficiente y precisa. Obviamente debe eliminar la incongruencia, la insuficiencia o la imprecisión. ¿Qué debe hacer la autoridad? Exponer los hechos relevantes. ¿Cuál es la norma que consideró? Y los argumentos que nos permitan conocer, deducir cómo hizo esta transición la autoridad de encuadramiento. Esto que llamamos contexto de justificación. Siguiente, por favor. La decisión judicial, he tenido oportunidad de platicar este esquema argumentativo que me gusta mucho para las sentencias. Una sentencia, y es un esquema que nos sirve para todas las materias. Una sentencia, ¿por qué tiene verificativo? Tiene verificativo porque hay un conflicto entre unas partes, hay pretensiones encontradas. Entonces tenemos un debate de pretensiones. Tenemos una litis. La sentencia, entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Ver cuál es el problema debatido, cuáles son los hechos controvertidos, dónde está el litigio. Tiene los hechos que expresó el actor, los hechos que expresó el demandado, la parte demandada, y en esta expresión de hechos habrá controversia, seguramente, si ya llegamos a esta etapa de sentencia, porque no hubo una conciliación. Tiene que detectar cuáles son los puntos controvertidos. Esto lo conocemos como la quaestio facti en concreto. ¿Por qué se están peleando estas personas? ¿Por qué están discutiendo? ¿Dónde está la contradicción? Al definir la contradicción entre las partes, también la persona juzgadora podrá definir las cargas probatorias. Recordemos esto que tenemos todavía, hasta que empecemos con el Código Nacional de Procedimientos Civiles, tendremos algunas variantes. Todavía estas formulaciones clásicas que están en la mayoría de los códigos de procedimientos civiles, el actor debe probar su acción, el demandado debe probar su excepción. Y esto, ¿cómo lo vamos a delimitar? Dependiendo qué fue lo que discutiste, esto es lo que te corresponde probar. ¿Qué fue lo que, como te defendiste, esto es lo que te corresponde probar? Entonces ya tenemos las pruebas. Nos sirve hasta para definir lo que, por ejemplo, el doctor perfecto Andrés Ibáñez le llama como el cuadro probatorio. Después revisamos, bueno, en la sentencia se revisan el marco normativo. El marco normativo, que aquí lo vamos a encontrar como la quaestio iuris abstracto. ¿Cuáles son las normas
que resuelven el problema, las normas que el legislador, que el Poder Legislativo ha emitido para enfrentar ese problema. Y aquí en las normas es, de nuevo, con este esquema, con este paradigma de derechos humanos, recuerden, se tiene que partir de la norma ordinaria interpretada y armonizada con la Constitución, con los tratados internacionales de los que forma parte México en materia de derechos humanos que han sido ratificados y con las sentencias de la Corte Interamericana. O sea, tenemos todo este marco normativo, que es un marco normativo muy complejo. ¿Cómo vamos a definir ese marco normativo? En primer lugar, detectamos cuál es la institución que el litigio involucra. Por ejemplo, alimentos, por ejemplo, propiedad, por ejemplo, posesión, patrimonio. Esa es la institución. El marco normativo ordinario, pues está el capítulo del Código Civil, y de ahí vamos subiendo hasta llegar a los normativos constitucionales. En alguna ocasión tuve la puntada de llamar a esto como buscar a la mamá de la norma ordinaria. ¿Cuál es el riesgo de que la persona juzgadora emita una sentencia sin buscar a la mamá de la norma que está aplicando, de la norma ordinaria? Le llamo yo que emite una sentencia huérfana. Y si emite una sentencia huérfana, permítanme por favor y perdónenme la expresión, pues una sentencia que no tiene madre. Y si no tiene madre, ¿qué significa? Pues que es una sentencia que está ignorando a la Constitución, que está en contra de la Constitución. Por eso insisto en este esquema que debe seguir una sentencia. Busca tu norma ordinaria y armonízala, compréndela, estúdiala, dale un significado en armonía con este paradigma constitucional que tenemos desde 2011. Desde luego aquí consideramos máximas de la experiencia, costumbres. Todo esto tiene que ver ya con lo que es el razonamiento probatorio. Una vez que en la sentencia ya tenemos esta delimitación de la quaestio facti y de la quaestio iuris, ya podemos empezar a hacer nuestro famoso silogismo judicial. Se van conectando, se van enlazando. Y aquí la autoridad va paso a paso. Es decir, por ejemplo, el actor ejerció esta acción. Los elementos de esta acción son tal y tal. Le corresponde al actor tal cosa. El demandado se defendió con tal excepción, con tal defensa. A él le toca tal cosa. Vamos a estudiar. Y sabemos que en este estudio se le tiene que dar preferencia a las excepciones que destruyen la acción o cómo las vamos a manejar, pero ya sigue un esquema ordenado la sentencia. Es una sentencia con estructura, una sentencia metodológicamente correcta y en consecuencia una sentencia más fácil de analizar y también más difícil de combatir porque es una sentencia que sí le preguntó a su mamá, oye, ¿y cómo le hago? Y después de esto se llega a la conclusión, a la resolución. La sentencia idealmente debe seguir este esquema. Aquí les dejo de tarea para la reflexión cuántas sentencias hemos visto con este esquema y decir, ah, caray, pues como que nuestros poderes judiciales les falta o tenemos poderes judiciales fantásticos, qué bonito. Pues ya nos pasamos al siguiente punto, por favor. Siguiente lámina. ¿Qué hacen? Anterior, por favor. ¿Dónde está? Ese, mero. ¿Qué hace el tribunal respecto de la quaestio facti? Delimita los hechos, de ahí ve su siguiente punto, cuáles son las reglas que va a considerar, analiza y califica los hechos para llegar a las reglas y ya después hace la aplicación. Como ven, el sistema o este modelo de silogismo jurídico que nos ponían premisa mayor, premisa menor y conclusión, no es así como nos lo platicaron. Es con este esquema que tienen ahorita en pantalla para que después no se me acuse de docente plagiario. Es un esquema que desarrolló el magistrado Jean-Claude Trompetit
vamos a darle el crédito al que hizo este esquema. Este esquema lo hizo, se lo copió al magistrado Jean-Claude Trompetit. Si quieren ver esto desarrollado con menos prisa y con toda la calma que amerita, les recomiendo el libro del magistrado Jean-Claude Trompetit, que fue donde lo tomé. El libro se llama La nulidad del acto administrativo y lo publica por Ruan. No es un libro caro, cuesta como unos 500 pesos. Entre 300 y 500 pesos. Lo publica por Rúa y no es un libro difícil de conseguir. Por favor, así la siguiente. En los temas de legalidad, ¿qué es lo que vamos a cuestionar? La incompetencia del funcionario que dicta la resolución, la incompetencia del funcionario que ordena el procedimiento y la incompetencia de quien tramita el procedimiento. En los requisitos formales, estudiamos las omisiones que afecten las defensas y que trasciendan al resultado del fallo. Recuerden, para las materias civil y administrativa es fundamental la afectación a la defensa y la trascendencia al resultado. Y esto se tiene que explicar en el concepto de violación. Si no lo ponemos, nos vamos a encontrar con la desagradable inoperancia. Así nos va a calificar el Tribunal de Amparo. Es inoperante. ¿Por qué? Porque no me dijiste cómo te afectó y porque no me dijiste cómo trascendió. En las violaciones procesales, que seguimos aquí en la siguiente capa de caramelo de nuestra paleta, pues nos vamos a poner a revisar las formalidades esenciales del procedimiento. Y aquí que estudiamos también la afectación a las defensas y la trascendencia. Estas tres primeras, incompetencia, requisitos formales y vicios procesales, son las tres primeras capas de caramelo de nuestra paleta. No le estamos pegando al fondo. ¿Cuál es el fondo? ¿Dónde está el ciclocentro? El ciclocentro está en las violaciones de fondo. ¿Qué aspectos se estudian aquí? Las violaciones relacionadas con hechos que motivaron la resolución, que son distintos, se apreciaron equivocadamente, o porque el derecho fue interpretado incorrectamente o no se aplicó la disposición correcta. Yo me puedo seguir hablando, pero de hecho ya me pasé 15 minutos, según la amable invitación que nos hizo el doctor Arellano, es hasta las 8:30, son 8:45, según mi reloj. Ustedes me dicen si nos seguimos como Vicente Fernández, mientras sigan aplaudiendo, sigo cantando, o ponemos una pausa aquí para abrir el diálogo a algunas inquietudes, preguntas. Doctor Arellano, a la orden, gracias. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues adelante. Está muy interesante. No sé si quisiera concluir. Creo que faltan algunas láminas. Ok. Entonces, concluimos. Gracias, doctor. Sí, gracias. Sí, gracias. Bueno, lo malo de mí, quienes ya me conocen saben que mi problema no es que hable, sino callarme. Entonces, me es complicadillo luego, compartir todo en tan breves espacios. Por favor, pasamos a la siguiente lámina. En las modalidades en vicios de fondo, aquí sí el ciclocentro de nuestra paleta, vamos a discutir que los hechos no se realizaron, uno, fueron distintos o se apreciaron equivocadamente. En las disposiciones vamos a discutir que la sentencia, el acto de autoridad, hablando del amparo judicial, la resolución, se emitió en contravención de las disposiciones debidas o se dejaron de aplicar las disposiciones obligatorias. En el primer caso, ¿qué hacemos? Discutimos la interpretación de la ley.
Y aquí, ¿cómo vamos a discutir la interpretación de la ley? Vamos a buscar los razonamientos judiciales que están huérfanos. ¿Y cómo vamos a encontrar los razonamientos judiciales huérfanos? Cuando la autoridad judicial no tuvo el cuidado de respetar su obligación de entender la ley de conformidad con la Constitución. Y aquí sí podremos decirle, tu sentencia está huérfana, tu resolución está huérfana, porque no tomaste en cuenta este principio de la Constitución, porque no tomaste en cuenta este entendimiento que se le ha dado a esta institución de conformidad con esta sentencia de la Corte Interamericana. Tu sentencia está huérfana. Y como está huérfana, es incorrecta. O decimos, el marco normativo que me aplicaste no tiene nada que ver. Debió ser este otro. Demostramos que el marco normativo invocado en el acto de autoridad reclamado no es el correcto. Siguiente, por favor. ¿Cómo elaboramos los conceptos de violación? Aquí hago una sugerencia de unos pasos. En el paso 1, tenemos que identificar la actuación que viola los derechos humanos. Tenemos ya el acto de autoridad. No podemos hacer una acusación, por llamarlo así, ambigua, de ¿me causa agravio la sentencia? Sí, pero ¿por qué te causa agravio? Pues porque no me dieron la razón. Sí, pero el que no te han dado la razón, ¿por qué te causa agravio? Ah, pues es este párrafo de la sentencia. Ah, pues vámonos, dime cuál es el párrafo que te causa agravio. Cuando empecemos a construir nuestro concepto de violación, es conveniente que digamos, me irroga perjuicios la siguiente conclusión o el siguiente razonamiento de la sentencia. Lo podemos parafrasear o lo podemos transcribir, cuestión de estilos. Esto es lo que me causa agravio, esto. ¿Por qué? Después, en mi siguiente paso decimos, para llegar a esta conclusión, digamos, paso 1, me causa agravio esta determinación, esta conclusión, este razonamiento emitido en el acto reclamado. Y ya hago la referencia concreta y exacta de la porción que me afecta, en la que considero que está la violación. Segundo paso, decimos, para llegar a la conclusión que no se comparte, la autoridad responsable se basó en estos artículos. Ya ponemos Y al interpretar estos artículos, siguiente paso, la autoridad nos dio esta justificación. Digamos, aquí hacemos, en los primeros 3 pasos, le indicamos en el preámbulo de nuestro concepto de violación al Tribunal de Amparo, esto es lo que te estoy combatiendo, en esto se basó el acto reclamado y esta fue la justificación del acto reclamado. O sea, ya contextualizamos nuestro concepto de violación. Siguiente lámina, por favor. Después vamos a preguntar, y esto es lo que vamos a desarrollar en nuestro concepto de violación. Primer pregunta, ¿existe la fundamentación? Si no existe, nos quedamos en la primera capa de caramelo de nuestra paleta. Si existe, ¿es suficiente? Si es suficiente, entonces podemos seguir avanzando. Si no es suficiente, ahí nos quedamos. Y aquí es a donde ya nos pasamos y ya vamos al fondo. Esta fundamentación es completa. Esta fundamentación es debida. ¿Y cómo voy a saber si es debida? Porque nosotros ya identificamos cuál es la institución en juego. Pensemos, por ejemplo, vamos a pensar que se promueve una acción reivindicatoria y en la acción reivindicatoria ustedes ofrecen el documento con el que se acredita que son las personas propietarias del bien, que este bien lo tiene una tercera persona y que esta tercera persona que lo tiene se los tiene que regresar
porque no tiene una causa legítima para poseerlo. Y ofrecen entre estas pruebas una de carácter testimonial. Y en esta prueba de carácter testimonial, la persona juzgadora, al valorarla, decide valorarla bajo un esquema de valoración tasada. La prueba testimonial vale o no vale, sin darnos ningún razonamiento, y nos desarrolla su justificación bajo el esquema de la prueba tasada. Y nos dice, no, pues no le creo al testigo. ¿Por qué? Pues no le creo. No está haciendo la valoración de la prueba testimonial conforme al esquema de la de la libre apreciación probatoria, y que en consecuencia le significa a la persona juzgadora la obligación de darnos un razonamiento probatorio. Nos dio una fundamentación que no tiene que ver con la prueba pericial, que lo hizo, por ejemplo, como es valorar una confesional, que sí tiene tasación, pero la testimonial no tiene tasación. Nos hace una valoración con reglas de otra prueba. No nos está citando los artículos de la prueba testimonial. Nos está hablando de la prueba tasada. Y la testimonial en materia civil no es una prueba tasada. Es una prueba que requiere razonamiento probatorio. Decimos, no es debida la interpretación. El tribunal dijo que la testimonial vale esto con fundamento en este artículo. No, pues ¿qué crees, tribunal? La testimonial no está tasada, la testimonial está sujeta al esquema de libre apreciación. Y con esto ya nos pasamos al siguiente paso. Al interpretar el artículo, al citar el artículo, esta interpretación respeta el principio de interpretación conforme. Aquí es donde ya discutimos que no tiene mamá la resolución que estamos reclamando. Aquí es donde decimos la sentencia y demostramos la sentencia es huérfana. No consideró estos principios de la Constitución. Y para ello, insisto, tuvimos que identificar la institución que está en juego, y de ahí vamos subiendo nuestro esquema de análisis normativo a lo que veíamos que es la quaestio iuris hasta la Constitución. Siempre debemos trabajar desde la Constitución. Es lo que yo le llamo despertar la conciencia constitucional. Despertamos nuestra conciencia constitucional y decimos, es que para esto nos tenemos que subir a este artículo constitucional, y nos tenemos que subir a este artículo de la Convención y a esta sentencia de la Corte Interamericana, y ya digo, este es el esquema deseado para estudiar esta institución. Esta es la quaestio iuris. Y resulta que esta quaestio iuris que yo subí bajo la conciencia constitucional hasta acá, el tribunal se quedó aquí abajito, no consideró todo esto, no subió a buscar este cumplimiento de la interpretación conforme. Y después de ahí ya como que ahí ya vamos ubicando, ya podemos decir, lo que dijo la autoridad transgrede este derecho humano. Y en nuestro concepto de violación decimos, no aplicó la norma correcta, no valoró la testimonial de manera correcta, porque lo hizo así, 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 y debió hacerse de esta otra forma. Por lo tanto, se transgrede este derecho humano. Siguiente, por favor. Y decimos, como se transgredió este derecho humano, el asunto debió resolverse de esta otra manera. Y ahí es donde decimos, el marco normativo, la quaestio iuris que debió aplicarse para este caso era esto. El marco constitucional, el paradigma constitucional es este. Los criterios que debieron considerarse de la Corte Interamericana son estos. Y en consecuencia el asunto debió resolverse de esta forma. En nuestra demanda de amparo, ¿vamos a terminar casi que haciendo la sentencia de amparo? Sí, esa es una demanda de amparo bien construida. Algunos tribunales tienen costumbres incorrectas para decir, bueno, esto es como yo tengo que hacer una demanda de amparo en el fondo. ¿Cómo tengo que cumplir para que no me estén previniendo por tonterías?
pues lo que tengo que cumplir es que mi demanda de amparo, cuando haga mi checklist, que cumpla todos los requisitos del artículo 108 de la ley de amparo para el caso del amparo indirecto. ¿Por qué? Porque solo me pueden requerir si no cumplo uno de los requisitos del artículo 108. Si me requieren para otra cosa, el requerimiento es injustificado, es infundado y perfectamente lo podemos echar abajo en un recurso de queja ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Como ven, hay muchísimos temas de los que podemos platicar y me puedo seguir hablando. De hecho, ya agoté las 2 horas. Abro el espacio para preguntas, observaciones, inquietudes. Con mucho gusto trataré de resolverlas por el tiempo que ustedes dispensen extra. Sigamos platicando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. maestro. Creo que regreso al origen de la invitación, que sí es una masterclass, porque al haberte escuchado toda esta secuencia de lo que ha sucedido, de tu experiencia práctica, no solamente la académica formativa, sino para quienes se incorporaron un poquito después de la sesión, tu visión como proyectista, como actuario judicial, las veces que fungiste como juez de distrito y magistrado del tribunal colegiado, dan una visión muy amplia de la práctica, que esa es la sustancia que realmente nos llevamos esta tarde-noche de tu gran plática. Así es que muchísimas gracias. Y adelante, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, puedo alzar la mano y pedirles que sea concreta. Abrimos este breve espacio. Adelante, por favor. Gracias. No sé si fue muy claro o ya los agarro cansados. Sí, bueno. Este es como los alumnos muchas veces, ¿no? De que quedó todo perfectamente claro, o efectivamente ya tienen sueño y se quieren ir a dormir. Sí. Pues muchísimas gracias, doctor Arellano, muchas gracias al instituto. Esperamos que esta sea la primera de varias experiencias académicas que podamos llevar a cabo con el instituto que usted dirige. Muchas gracias a todas las personas presentes. No ubico a algunas amistades, algunas personas de cariño presentes. Muchas gracias por la confianza para quienes tuvieron esta tarde con nosotros. Un placer, les agradezco muchísimo y espero que la plática haya sido de utilidad. No sé si el material se los van a mandar por parte del instituto, no tengo idea de ese punto, pero el material ya lo dejé para el instituto. Muchísimas gracias, que tengan una linda noche, les mando un afectuoso abrazo. Muchísimas gracias. Si me lo permite, les comparto la presentación y también está el video que se editó para esta masterclass. Así es que reitero el agradecimiento y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muy buenas noches. Gracias, linda noche, que descansen. Gracias. Gracias, bonita noche.